la composición de funciones. Fijémonos que recién estuvimos viendo el álgebra de funciones, ahora vamos a ver la composición de funciones. Veamos qué quiere decir esto. F cerito G, ¿sí? O F compuesta con G, nosotros lo vamos a trabajar de esta forma. F, G de X, ¿sí? G compuesto con F o G cerito F, nosotros lo vamos a trabajar como G de F de X. ¿Estamos? Dos cosas muy importantes. Cuando estoy trabajando con esta forma, acá, fíjense, la imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. La imagen de G tiene que estar incluida en el dominio de F. Y cuando esté trabajando de esta forma así, la imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G. ¿Estamos? Bien. Veamos qué es la composición. Si nosotros vamos a nuestro ejemplo, tengo una función, esta que está acá, que llama G de X, me dice X menos 4. ¿Sí? Y me pide que realice la composición de G o F. G cerito F o G de F de X. Entonces, fíjense, es la segunda. ¿Cómo hago yo para hacer esta composición? Adentro de G debo meter F. Ay, no encontraba F. Acá. Entonces, dentro de G tengo que poner F. ¿Qué quiere decir esto? Que F de X dijimos que era X cuadrado, entonces G de X cuadrado. Entonces, en todos los lugares donde yo tenga X en G, voy a poner mi nueva función. Entonces, en G tengo una X, entonces a X va a ser X al cuadrado menos 4. ¿Quién es mi nueva composición? Esta que está acá. A ver si se entiende. Adentro de G debo meter F. ¿Estamos? ¿Dudas sobre eso? Bien, sigo entonces. Y veamos ahora al revés. Deme un segundo. Bien. Recién hicimos G compuesto con F. Vamos ahora F G de X, al revés. ¿Sí? A ver si está bien la función. Está bien, recién hicimos. Bien. Entonces ahora hagamos al revés. Entonces, ahora adentro de F, que es X al cuadrado, voy a meter G. Entonces tengo algo al cuadrado y G es todo esto. Entonces me queda X menos 4 y todo esto a la 2. ¿Sí? ¿Qué hice?
adentro de F coloqué G. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, consultas? Bien, sigo entonces. Y el otro ejemplo que vamos a ver, acabamos de ver que G cerito F y F cerito G son distintos, ¿sí? Uno, ahí no notamos, no importa. ¿Se acuerdan cuál era? F, no, al revés. Disculpen. G de Fx, que fue el que hicimos primero, era igual G de Fx era igual a x cuadrado menos 4. ¿Sí? Y el otro que hicimos recién, que era f cerito g, es igual a x menos 4. Por lo tanto, no son conmutativas. G cerito f es distinto de f cerito g. ¿Sí? Eso es un dato importante. Ahora, veamos este ejemplo que tenemos acá. Nos plantea, dadas las funciones biyectivas fx más 3 y su inversa x menos 3, encontrar f de menos 1, que ya la encontramos, y hacer la composición de f de menos 1 con f de 1 y al revés. Entonces, veamos el ejemplo. De lo que nos está pidiendo. Realice f compuesta con f de menos 1 de x. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que adentro de f voy a tener que meter f de menos 1. Entonces, x, perdón, acá. Este es el que te voy a tener que colocar adentro de acá. Entonces me va a quedar x menos 3, x menos 3, ¿sí? Más 3. Fíjense que todo esto es mi x de f. Y toda esta es mi función. Por lo tanto, mi nueva función es igual a x. O sea que la composición de la función con su inversa, siendo las dos biyectivas, perdón, la original biyectiva, va a ser la identidad. ¿Sí? Entonces, una de las formas de darme cuenta si lo que yo encontré es correcto es que cuando yo hago la composición me da la identidad. Y veamos la otra composición.
f de menos 1 compuesto con f de x. Nos pasa lo mismo. Vamos a, ahora, nuestro f, colocarlo dentro de nuestro f a la menos 1. Entonces, nuestro x es x más 3 ahora. X más 3. Si todo es x, todo esto es x. Todo eso es mi x. Y como estamos trabajando adentro de este, le vamos a poner menos 3. Por lo tanto, me vuelve a quedar la composición igual a la identidad. ¿Estamos? ¿Dudas, consultas sobre eso?